Él, un magnate escéptico ante la belleza superficial, organiza un evento con 8 modelos. Ella, una madre soltera humilde, trabaja tras bambalinas. En medio del caos, Livia actúa con astucia. Dominic la observa. Contra el esplendor de las modelos, solo la madre soltera atrae su mirada. Él se enamora de su esencia y fortaleza. Antes de comenzar la historia, deja un comentario y dinos desde qué ciudad la estás viendo. Disfruta la historia. Livia Santos ajustó el pequeño espejo manchado en la pared desconchada del cuarto que compartía con Pedrito, su hijo de 5 años. El reflejo mostraba el rostro de una mujer de 30 años que cargaba en sus facciones la marca de quien conocía bien el peso de las responsabilidades. Sus ojos castaños, aún cansados tras otra noche en vela, aún guardaban un brillo de determinación que ni los años de lucha consiguieron apagar. «Mami, ¿vas a trabajar otra vez hoy?», preguntó Pedrito, sentado en la cama angosta, abrazando un osito de peluche descolorido que era su tesoro más preciado. Livia sonrió, esa sonrisa genuina que reservaba solo para su hijo. «Sí, mi amor, pero hoy es especial. Mami va a trabajar en un evento muy importante y cuando regrese, quizás podamos comprar ese raspado que tanto quieres». El departamento de 2 habitaciones en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México, era demasiado pequeño para los sueños que Livia alimentaba, pero era lo que podían pagar con su sueldo de maquillista freelance. Las paredes delgadas dejaban pasar el sonido de los vecinos y el olor a fritanga del puesto de quesadillas de abajo subía por las ventanas mal selladas. Aún así, ella se esmeraba en mantener todo limpio y organizado, transformando ese espacio modesto en un hogar acogedor. Aquella mañana de sábado, Livia separó cuidadosamente sus productos de maquillaje en un maletín negro ya bastante usado. Cada pincel, cada base, cada labial representaba una herramienta de trabajo conquistada con mucho esfuerzo. Había aprendido la profesión sola, viendo tutoriales en internet durante las madrugadas cuando Pedrito dormía, practicando en sí misma con los pocos cosméticos que conseguía comprar. El teléfono sonó, interrumpiendo sus preparativos. Era doña Lupita, la vecina mayor que cuidaba de Pedrito cuando Livia necesitaba trabajar. «Mija, no voy a poder quedarme con el niño hoy. Se me subió la presión otra vez y necesito ir al centro de salud». El corazón de Livia se aceleró. El evento de hoy era crucial para ella. La agencia de modelos Elite había contratado sus servicios para un desfile benéfico en el hotel más lujoso de Polanco, y el pago sería suficiente para cubrir 2 meses atrasados de la renta. No podía cancelar. «Está bien, doña Lupita. Cuídese mucho, por favor». Livia colgó y respiró hondo, pensando rápidamente en una solución. Llamó a su hermana Marina, que vivía al otro lado de la ciudad. «Livia, sabes que te ayudaría, pero Jesús está con calentura y no puedo salir de casa», explicó Marina, genuinamente afligida. Tras 3 llamadas más sin éxito, Livia miró a Pedrito, que la observaba con esos ojos grandes y comprensivos que parecían entender mucho más de lo que debería para su edad. «Mami, ¿puedo ir contigo?», preguntó él, con la inocencia típica de un niño. La idea era impensable. Un evento de la alta sociedad chilanga no era lugar para un niño de 5 años. Pero las opciones de Livia se agotaban rápidamente y la necesidad hablaba más alto que la conveniencia social. 2 horas después, Livia y Pedrito bajaban de un microbús atestado en la zona de Polanco. El contraste era gritante. Las calles anchas y arboladas, las fachadas imponentes de los edificios, los carros de lujo estacionados en las aceras impecables. Todo parecía pertenecer a un mundo completamente diferente de aquel en el que vivían. El Hotel Presidente Intercontinental se alzaba majestuoso en Campos Elíseos, sus ventanas de vidrio espejado reflejando el cielo azul de la mañana. Livia sujetó firme la mano de Pedrito mientras se dirigían a la entrada de servicio, como había sido instruida por la coordinación del evento. «¡Guau, mami!
«Este edificio es más grande que nuestro edificio entero», exclamó Pedrito impresionado. «Sí, hijo. Pero acuérdate de lo que platicamos. Te vas a quedar calladito en un rinconcito mientras mami trabaja, sí». En el sótano del hotel, el movimiento era frenético. Modelos altas y esbeltas circulaban en batas. Asistentes corrían de un lado para otro cargando vestidos que costaban más de lo que Livia ganaba en un año entero, y la tensión en el aire era palpable. El desfile benéfico Belleza que Transforma sería presentado para una platea selecta, incluyendo empresarios, socialités y, según los rumores que corrían por los pasillos, el mismísimo Dominic Thorne, el magnate de la moda cuya empresa patrocinaba el evento. Livia fue dirigida a una mesa improvisada en una esquina del camerino colectivo. Su función sería retocar el maquillaje de las modelos entre los cambios de look. Pedrito se acomodó silenciosamente en una silla al lado de ella, hojeando un libro de colorear que Livia siempre cargaba en la bolsa para situaciones como esa. Las horas pasaron en un borrón de polvo compacto, labial y sombra. Livia trabajaba con la precisión de quien había transformado cada gesto en arte, cada pincelada en poesía silenciosa. Algunas modelos apenas la saludaban, otras ni siquiera la miraban, tratándola como parte del mobiliario. Ella estaba acostumbrada. Su presencia en aquel mundo era siempre discreta, casi invisible. Fue cuando Valentina Rossini, una de las principales modelos del evento, entró en pánico a pocos minutos de su segundo desfile. Su maquillaje se había corrido completamente tras un accidente con una botella de agua, y el tiempo para retocarlo era prácticamente inexistente. «No va a dar tiempo. El desfile empieza en 5 minutos», gritó ella al borde de una crisis de nervios. Livia observó la situación con la calma de quien ya había enfrentado crisis mucho peores que un borrón de rímel. Se levantó de la silla, se acercó a Valentina y con voz suave pero firme dijo: «Puedo ayudarte. Siéntate aquí». En 4 minutos precisos, con movimientos seguros y técnica impecable, Livia reconstruyó completamente el visual de Valentina. El resultado fue aún más impresionante que el maquillaje original. La modelo se miró en el espejo incrédula. En los bastidores, durante el tumulto del cambio de vestuario, Pedrito se levantó de la silla para estirar las piernas. Una de las asistentes, corriendo con una pila de vestidos, tropezó y lo tiró todo al suelo. Los tejidos carísimos se esparcieron por el piso de concreto, algunos amenazando con ensuciarse irremediablemente. Antes de que cualquier adulto pudiera reaccionar, Pedrito se agachó rápidamente y comenzó a recoger los vestidos con cuidado, doblándolos como había aprendido viendo a su madre cuidar de sus pocas ropas en casa. Su gentileza instintiva y el cuidado con que manipulaba cada pieza llamaron la atención de todos alrededor. Livia, que terminaba de retocar otra modelo, vio la escena y sintió el pecho inflarse de orgullo. Allí estaba su hijo, de apenas 5 años, demostrando la misma compasión y servicialidad que ella intentaba enseñar todos los días, aun en un ambiente donde claramente no pertenecían. En ese momento comprendió que no importaba cuántos obstáculos surgieran en su camino. No importaba si el dinero siempre era escaso, si las oportunidades eran raras, si el mundo alrededor insistía en recordarle su lugar. Había criado a un niño con un corazón bueno, y eso valía más que cualquier riqueza material. La resiliencia de Livia no estaba solo en su capacidad de trabajar incansablemente o de transformar lo poco que tenía en algo digno. Estaba en la forma en que le enseñaba a Pedrito a ser gentil en un mundo a menudo cruel. Cómo mantenía la esperanza aun cuando todo parecía imposible. Y cómo nunca permitió que las circunstancias definieran quién era realmente por dentro. Dominic Thorne ajustó el puño de la camisa italiana mientras observaba el movimiento frenético tras bambalinas a través de la entrada lateral del camerino. A los 40 años, había aprendido a leer a la gente con la misma facilidad con que analizaba informes financieros.
Y lo que veía allí era el espectáculo de siempre. Ambición disfrazada de elegancia, interés enmascarado de encanto. El desfile, belleza que transforma, era más una obligación social que un evento que realmente le interesara. Su presencia allí se debía a una promesa hecha a su padre antes de su partida: estar más presente en los eventos benéficos de la empresa, mostrar una cara más humana al público. Dominic cumplía su palabra, pero sin entusiasmo. «Señor Thorne, las modelos quisieran mucho saludarlo antes del próximo desfile», dijo Marcia, su asistente personal, consultando la tablet con la programación. Dominic suspiró discretamente. Sabía exactamente lo que aquello significaba. Otra ronda de sonrisas calculadas, halagos vacíos e intentos no muy sutiles de llamar su atención. En los últimos años se había convertido en un juego predecible. Mujeres deslumbrantes se acercaban a él con un interés que nunca iba más allá de su cuenta bancaria o del estatus que su nombre proporcionaba. 5 minutos, respondió él, verificando el Rolex en su muñeca. Mientras caminaba por los pasillos del sótano del hotel hacia el camerino principal, Dominic reflexionaba sobre cómo su vida se había transformado en una secuencia de encuentros vacíos y relaciones superficiales. La última decepción había sido con Isabela, una modelo internacional que él descubrió que estaba vendiendo información sobre su vida privada a revistas de chismes. Desde entonces había erigido muros aún más altos alrededor de su corazón. Fue al doblar una esquina que la escena lo hizo detenerse. Un niño de cabello oscuro estaba arrodillado en el suelo, recogiendo cuidadosamente vestidos que habían sido tirados. Pero no era eso lo que llamaba la atención de Dominic. Era la delicadeza con que el niño manipulaba cada pieza, como si fueran tesoros frágiles, y la naturalidad con que ayudaba sin esperar nada a cambio. «Pedrito, mi amor, no tienes que hacer eso», dijo una voz femenina, suave, pero cargada de una autoridad maternal gentil. Dominic levantó la mirada y vio a una mujer acercándose al niño. Ella usaba ropa sencilla, unos jeans oscuros y una blusa blanca básica, pero había algo en su postura que irradiaba una dignidad natural. Su cabello castaño estaba recogido en un chongo práctico y cargaba un maletín de maquillaje con la desenvoltura de quien dominaba su profesión. «Pero ella tenía prisa, mami. Y los vestidos son bonitos, no puedo dejar que se ensucien», respondió el niño, continuando su tarea con la seriedad de un adulto. La asistente que había tirado los vestidos miraba avergonzada la situación, claramente sin saber cómo reaccionar al gesto espontáneo del niño. Otras personas comenzaron a acercarse, algunas susurrando entre sí sobre la presencia de un niño tras bambalinas. Dominic permaneció allí, observando la interacción como si asistiera a una obra de teatro particularmente fascinante. La mujer, que él dedujo que era la madre del niño, se agachó al lado de su hijo y comenzó a ayudarlo. No con prisa o vergüenza, sino con la misma naturalidad que él. «Muchas gracias». «Oh, querido», dijo la asistente, finalmente encontrando su voz. «Eres muy amable». Pedrito sonrió, una sonrisa pura que iluminó todo el pasillo. «Mi mami siempre dice que uno tiene que ayudar cuando alguien lo necesita». Fue en ese momento que la madre levantó la mirada y sus ojos encontraron los de Dominic. Por un instante, el tiempo pareció suspenderse. Ella tenía ojos castaños expresivos que reflejaban una vida vivida con intensidad, pero sin amargura. Había allí una profundidad que él raramente veía en la gente de su círculo social. Livia sintió el rostro enrojecer ligeramente al percibir que estaba siendo observada por el hombre más poderoso del evento. Reconoció a Dominic Thorne inmediatamente. Era imposible no conocer aquel rostro que estampaba revistas de negocios y columnas sociales. Pero había algo en su expresión que la sorprendió. No era la mirada condescendiente o indiferente que esperaba, era curiosidad genuina. «Disculpe la molestia», dijo ella, levantándose y tomando la mano de Pedrito. «Ya nos estamos quitando del camino. No hay molestia alguna».
respondió Dominic, acercándose algunos pasos. Su voz era más suave de lo que Livia imaginara. Al contrario, fue muy gentil de su parte ayudar. Pedrito miró hacia arriba, impresionado con la altura del hombre elegante. ¿Usted también trabaja aquí? La pregunta inocente arrancó una sonrisa genuina de Dominic, la primera sonrisa verdadera que él esbozara en semanas. En cierta forma sí. ¿Y tú? ¿También trabajas aquí? No, yo solo vine con mi mami porque no tenía quien me cuidara hoy, respondió Pedrito con la honestidad típica de los niños. Pero yo me quedo calladito y no molesto a nadie. Dominic miró nuevamente a Livia, que parecía dividida entre el orgullo por su hijo y la vergüenza por la situación. Había algo profundamente conmovedor en la forma en que ella lo protegía instintivamente, aún sin saber si él representaba alguna amenaza. ¿Usted es maquillista?, preguntó él, observando el maletín que ella cargaba. Sí, señor. Livia Santos, ella respondió, extendiendo la mano en un gesto profesional. Fui contratada para los retoques durante el evento. Cuando las manos se tocaron en el saludo, Dominic sintió algo que no experimentaba hacía años. Una conexión eléctrica, simple pero poderosa. La mano de Livia era suave, pero él podía sentir las marcas del trabajo, la textura de quien conocía el esfuerzo. Dominic Thorne, él se presentó, notando cómo los ojos de ella se abrieron ligeramente al confirmar su identidad. Yo sé quién es usted, ella murmuró claramente intimidada. En ese momento, Marcia apareció en el pasillo buscando a Dominic. Señor Thorne, las modelos están esperando. Dominic miró a su asistente, luego a Livia y Pedrito, y tomó una decisión que sorprendió a todos, incluso a sí mismo. Marcia, cancela la reunión con las modelos. Tengo algo más importante que hacer. Se volvió hacia Livia, que lo miraba confundida. ¿Le gustaría tomar un café conmigo después del evento? Usted y Pedrito, claro. Conozco un lugar tranquilo donde él puede jugar. La pregunta tomó a Livia completamente desprevenida. En sus 30 años de vida, jamás había imaginado que un hombre como Dominic Thorne pudiera interesarse en una conversación con ella. La invitación parecía tan improbable como ganarse la lotería. Yo no sé si sea apropiado, señor, respondió hesitante. Dominic, él corrigió gentilmente. Y sería un honor para mí. Hace mucho tiempo que no encuentro personas tan auténticas como ustedes. Pedrito tiró de la orilla de la blusa de su mamá. Mami, él se ve buena onda. Y dijiste que después del trabajo podíamos tomar un raspado. Dominic sonrió de nuevo, esta vez a Pedrito. Conozco un lugar que tiene el mejor raspado de chocolate de la ciudad. Livia miró a su hijo, luego a Dominic, y vio allí algo que la experiencia le había enseñado a reconocer: sinceridad. Por razones que no conseguía comprender, aquel encuentro casual había despertado el interés genuino de uno de los hombres más poderosos del país. Está bien, respondió ella, su voz apenas pasando de un susurro. Después del evento. Mientras Dominic se alejaba para cumplir con sus compromisos restantes, Livia permaneció allí por algunos segundos, intentando procesar lo que había acabado de suceder. Su corazón latía acelerado y sabía que nada en su vida sería igual después de aquel encuentro tras bambalinas de un mundo que siempre había parecido inalcanzable. El café que Dominic escogió quedaba en una calle tranquila de la Condesa, lejos del bullicio de los grandes centros comerciales. Era un lugar acogedor, con mesitas de madera rústica y una pequeña área infantil al fondo, donde Pedrito inmediatamente se encantó con una caja de juguetes educativos. Livia se sentía como una actriz en una película que no era suya. Sentada a la mesa con Dominic Thorne, observaba cada movimiento suyo con una mezcla de fascinación e incredulidad. Él había cambiado el traje impecable por una camisa casual y un blazer, pero aún así irradiaba una elegancia natural que hacía que Livia se sintiera fuera de lugar con su ropa sencilla. No tiene que estar tensa, dijo Dominic, percibiendo la rigidez en su postura. No soy un tiburón de los negocios aquí.
Soy solo un hombre que sintió curiosidad por conocer mejor a la mujer que crió a ese niño extraordinario. Pedrito estaba armando un rompecabezas a pocos metros de ellos, completamente absorto en la tarea, ocasionalmente mirando a su mamá para asegurarse de que ella estaba bien. Él es mi vida, dijo Livia, relajándose ligeramente. Todo lo que hago es pensando en él, y el papá de él. La pregunta vino de forma suave, pero Livia sintió el peso familiar de la explicación que siempre la avergonzaba. Él escogió no ser parte de nuestra historia. Descubrió el embarazo y simplemente desapareció. Fue lo mejor. Dominica sintió sin juzgar. Debe haber sido difícil criar a Pedrito sola. Lo fue, aún lo es. Livia removió el café que había pedido, el más barato del menú, aún con Dominic insistiendo en que escogiera cualquier cosa. Pero Pedrito me da fuerzas que ni siquiera sabía que tenía. Cuando lo miro, sé que cada sacrificio vale la pena. Sacrificios. Livia vaciló. Era extraño compartir su vida con un desconocido, especialmente alguien de un mundo tan diferente al suyo. Pero había algo en la forma en que Dominic la escuchaba, con atención genuina, sin prisa, que la animaba a continuar. Trabajo como maquillista freelance desde que Pedrito nació. No es un empleo estable, entonces hay meses que es difícil pagar todas las cuentas. Dividimos un departamento pequeño en La Guerrero y yo nunca he tenido tiempo de pensar en mí misma, ¿sabe? Mi vida entera gira en torno a darle el mejor futuro posible. Dominic la observaba con una intensidad que hacía que Livia se preguntara qué veía él cuando la miraba. ¿Ha pensado en expandir su negocio? ¿Trabajar en salones más grandes, eventos más frecuentes? Claro que lo he pensado, ella rió sin humor. Pero en este medio necesita contactos, un portafolio impresionante, equipos caros. Hago lo mejor que puedo con lo que tengo, pero competir con maquillistas que trabajan con celebridades es otro nivel. ¿Y si le dijera que usted tiene talento suficiente para ese otro nivel? Livia lo miró sorprendida. ¿Cómo? Vi el trabajo que hizo hoy con Valentina. En 4 minutos, creó un maquillaje que muchas profesionales tardarían 20 en hacer. Y el resultado fue impecable. El corazón de Livia se aceleró. ¿Usted, Dominic, estaba observando? Estaba tras bambalinas cuando sucedió. Quedé impresionado no solo con su técnica, sino con su calma bajo presión. Es una cualidad rara. Pedrito se acercó a la mesa, cargando el rompecabezas completado. ¡Mami, mira! Logré armar el castillo entero. ¡Qué lindo, mi amor! Livia abrazó a su hijo, y Dominic observó la interacción con una sonrisa genuina. Pedrito, ¿puedo hacerte una pregunta?, dijo Dominic dirigiéndose al niño. ¿Qué quieres ser cuando crezcas? Pedrito pensó seriamente antes de responder. Quiero ayudar a mi mami a no estar más preocupada. Ella a veces se queda despierta en la noche haciendo cuentas y yo finjo que estoy dormido, pero yo escucho. Entonces, quiero tener un trabajo que la ayude a sonreír más. La respuesta dejó a Livia emocionada y a Dominic visiblemente tocado. Había una madurez prematura en las palabras del niño que revelaba cuánto comprendía la situación de la familia. Eres un niño muy especial, Pedrito, dijo Dominic. Y tu mami es una mujer muy fuerte. Cuando Pedrito volvió al área de juguetes, Dominic se inclinó ligeramente hacia adelante. Livia, me gustaría hacerle una propuesta. Ella lo miró con cautela. En su experiencia, las propuestas venidas de hombres ricos raramente eran lo que parecían ser. Mi empresa está lanzando una nueva línea de cosméticos el próximo mes. Necesitamos una maquillista para trabajar en los eventos de lanzamiento, hacer demostraciones, entrenar a las vendedoras. Es un proyecto de 6 meses, con posibilidad de extensión. Livia sintió que le faltaba el aire. Yo no entiendo. ¿Por qué yo? Porque usted tiene algo que no se enseña en escuelas de maquillaje: autenticidad. Cuando la gente la mira, ve verdad. Y nuestra nueva línea es exactamente sobre eso: realzar la belleza natural, no crear máscaras. Pero yo no tengo experiencia en grandes empresas. Tendrá toda la formación necesaria. El salario sería suficiente para que usted y Pedrito se muden a un lugar mejor.
tengan estabilidad financiera. Livia se recostó en la silla, intentando procesar la información. Era demasiado bueno para ser verdad. Dominic, apenas lo conozco. ¿Por qué usted haría eso por mí? Él quedó en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Porque hace mucho tiempo que no encuentro a alguien que me haga querer ser una versión mejor de mí mismo. Y porque Pedrito me recordó hoy algo que había olvidado, que la bondad genuina aún existe en este mundo. ¿Eso no es caridad?, preguntó ella con la dignidad herida. No, es reconocimiento de talento y una oportunidad de negocio. Usted trabajaría duro, sería evaluada por los resultados. Nada sería gratis. Livia miró a Pedrito, que ahora dibujaba en un papel que la mesera le había dado. Pensó en las noches mal dormidas, en las cuentas atrasadas, en la constante preocupación sobre el futuro. Pensó también en el riesgo de involucrarse con un mundo que no conocía, con un hombre que, por más gentil que pareciera, representaba todo lo que siempre había estado fuera de su alcance. Necesito pensarlo, dijo ella finalmente. Claro, tómese el tiempo que necesite. Dominic sacó una tarjeta de su bolsillo. Ahí está mi número directo. Cuando decida, me llama. Cuando salieron del café, Pedrito tomaba la mano de Dominic con naturalidad, contándole sobre sus dibujos favoritos. Livia observaba la interacción con el corazón apretado. Hacía mucho tiempo que Pedrito no tenía una figura masculina cerca, y la facilidad con que se había conectado con Dominic era tanto conmovedora como preocupante. A la hora de despedirse, Dominic se agachó para quedar a la altura de Pedrito. Fue un placer conocerte, campeón. Espero que nos encontremos nuevamente pronto. Yo también, respondió Pedrito abrazándolo espontáneamente. Durante el trayecto de vuelta a casa en el microbús, Pedrito no paró de hablar sobre el hombre buena onda que había conocido. Livia lo escuchaba con la mitad de la atención, la otra mitad perdida en pensamientos sobre la propuesta que había recibido. Aquella noche, después de que Pedrito se durmió, Livia quedó en el balcón minúsculo del departamento, mirando la tarjeta de Dominic bajo la luz amarillenta del poste. Por primera vez en años, una puerta se había abierto en su vida. La cuestión era si tendría el valor de atravesarla. Maru. 3 semanas habían pasado desde que Livia aceptó la propuesta de Dominic y su vida había cambiado de forma casi irreconocible. El departamento nuevo en la Roma era 3 veces más grande que el anterior. Pedrito tenía su propio cuarto decorado con un tema de superhéroes, y ella se despertaba todas las mañanas sin la angustia constante de las cuentas en atraso. El trabajo en Thorn Beauty se había revelado aún más desafiante y gratificante de lo que Livia imaginaba. En los primeros días, ella se sentía como una intrusa, caminando por los pasillos acristalados del edificio corporativo, pero gradualmente comenzó a encontrar su lugar. Su habilidad natural y su capacidad de conectar con la gente la hicieron rápidamente una de las maquillistas más solicitadas del equipo. Dominic mantenía una distancia profesional respetuosa durante el horario de trabajo, pero sus conversaciones se volvían cada vez más frecuentes y personales. Él la había invitado a 2 cafés más, siempre incluyendo a Pedrito, y Livia sentía una conexión creciendo entre ellos que iba mucho más allá de la gratitud profesional. Aquel jueves por la tarde, ella estaba en el estudio de la empresa finalizando una sesión de fotos para el catálogo de la nueva línea cuando su asistente, Camila, se acercó con una expresión preocupada. Livia, hay una periodista aquí queriendo hablar contigo. Dice que es sobre tu contratación. El estómago de Livia se contrajo. ¿Qué tipo de periodista? Elena Márquez, de la revista Clase y Estilo. Parece insistente. Livia conocía la publicación. Era una de las revistas de chismes más leídas de la alta sociedad chilanga. Respiró hondo y siguió a Camila hasta la recepción, donde encontró a una mujer elegante de mediana edad, vestida impecablemente y con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Livia Santos, Elena Márquez, mucho gusto. La mujer extendió la mano con una cordialidad calculada.
Me gustaría conversar contigo sobre tu súbita ascensión profesional. No entiendo de qué está hablando, respondió Livia, instintivamente cautelosa. Oh, querida, no tiene que ser modesta. Una maquillista desconocida que en cuestión de semanas consigue un contrato millonario con Thorne Beauty. Eso es noticia, especialmente considerando los rumores sobre su proximidad con el señor Dominic Thorne. La sangre de Livia se heló. ¿Qué rumores? Elena abrió una carpeta y mostró algunas fotos granuladas. Ella y Dominic en el café. Pedrito jugando mientras ellos conversaban. Dominic despidiéndose con un abrazo. Ustedes parecen bien cercanos para una relación puramente profesional, ¿no creen? Y este niño, él es su hijo, ¿no es así? Hijo de padre desconocido, según mi investigación. Mi vida personal no es asunto público, dijo Livia, intentando mantener la voz firme. Pero cuando una madre soltera de la periferia de la Ciudad de México consigue no solo un empleo destacado, sino también la atención personal de uno de los solteros más codiciados del país. Bueno, eso genera curiosidad. La periodista se inclinó ligeramente hacia adelante, como un depredador listo para el ataque. Cuénteme, Livia, ¿cómo exactamente consiguió llamar la atención de Dominic Thorne? Porque, seamos honestas, ustedes no se conocieron exactamente en los mismos círculos sociales. Livia sintió la rabia subir por su garganta, pero antes de que pudiera responder, la voz de Dominic cortó el aire. Señora Márquez, creo que no fue autorizada a entrar en este edificio para una entrevista. Elena se giró con una sonrisa depredadora. Señor Thorne. ¡Qué coincidencia maravillosa! Estaba justamente hablando con la señora Santos sobre la naturaleza de ustedes dos. La naturaleza de nuestra relación es estrictamente profesional, dijo Dominic, posicionándose al lado de Livia. Y ahora le pido que se retire. Claro, claro. Pero antes, ¿puedo preguntarle si acostumbra llevar a todos sus empleados y a sus hijos a cafés particulares? ¿O contratar maquillistas sin referencias para posiciones ejecutivas? El silencio que se siguió fue ensordecedor. Livia vio la mandíbula de Dominic contraerse y supo que la situación había escalado a un territorio peligroso. Mi artículo sale en la próxima edición, continuó Elena guardando las fotos. Será una bella historia sobre cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados. O sobre cómo ciertas personas pueden usar encanto y circunstancias para escalar socialmente. Tras la salida de la periodista, Livia y Dominic quedaron en silencio en la recepción. Las miradas de los otros empleados parecían quemar en la piel de Livia, y ella podía casi oír los susurros que comenzarían a esparcirse. Dominic, comenzó ella. Vamos a mi oficina. Él la interrumpió gentilmente. Una vez en su oficina, con la puerta cerrada, Livia se derrumbó en una silla. Esto va a arruinar todo, ¿verdad? Dominic se sentó tras la mesa, pasando las manos por su cabello. Elena Márquez tiene una reputación de destruir reputaciones, con verdades a medias e insinuaciones. ¿Entonces es eso? ¿Voy a perder el empleo? No por mi culpa, pero él vaciló. Las cosas pueden ponerse complicadas. La empresa tiene accionistas, consejeros. A ellos no les gustan los escándalos. Livia sintió las lágrimas quemando en sus ojos. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Mujeres como yo no consiguen estas oportunidades sin que alguien cuestione cómo. Usted conquistó esta posición por mérito, Livia. Su trabajo habla por sí solo. Pero eso no importa, ¿verdad? Lo que importa es lo que la gente va a pensar, lo que van a decir. Ella se levantó abruptamente. Tal vez sea mejor que me vaya antes de que esto lo perjudique también a usted. No, la voz de Dominic fue firme. No vamos a dejar que una periodista chismosa destruya lo que usted construyó aquí. Pero cuando Livia llegó a casa aquella noche, encontró a Pedrito en la sala jugando con doña Conchita, la niñera que habían contratado. La mujer mayor la saludó con una sonrisa tensa. Livia, mija, algunos vecinos comentaron que la vieron en unas fotos en internet.
Dicen que está saliendo con un hombre muy rico. El corazón de Livia se desplomó. Si ya estaba en Internet, significaba que Elena había filtrado parte de la historia antes incluso de la publicación oficial. En aquella madrugada, después de que Pedrito se durmió, Livia se sentó en el sofá nuevo del departamento que tal vez no pudiera pagar por mucho más tiempo. Tomó el teléfono y digitó un mensaje para Marina. Creo que cometí un error terrible. La respuesta vino minutos después. ¿Qué pasó? Livia digitó y borró varias respuestas antes de finalmente escribir. Creí que podría tener una vida diferente, pero algunos puentes son demasiado grandes para cruzar. Por primera vez desde que conociera a Dominic, Livia se cuestionó si había tomado la decisión correcta. La oportunidad que parecía un regalo del destino ahora se revelaba como una trampa dorada, y ella temía que no solo su carrera, sino también la reputación de Pedrito pudiera ser destruida por los reflectores de un mundo al cual nunca debió haber aspirado pertenecer. Lo peor de todo era que, en el fondo de su corazón, ella sabía que sus sentimientos por Dominic habían crecido mucho más allá de la gratitud profesional. Y ahora esos mismos sentimientos se habían convertido en el arma que podría destruir todo lo que había conquistado. July, el artículo de Elena Márquez, salió en la mañana del viernes con el título sensacionalista El ceniciento de Dominic Thorne, magnate de la moda, se enamora de madre soltera de la periferia. Las fotos ocupaban 2 páginas enteras de la revista, acompañadas de especulaciones sobre los verdaderos motivos de la contratación de Livia e insinuaciones sobre la naturaleza de su relación con Dominic. Livia descubrió sobre la publicación a través de Camila, que llegó a la oficina con la revista debajo del brazo y una expresión mortificada. El teléfono de Livia no paraba de sonar. Reporteros queriendo comentarios, conocidos curiosos, incluso números desconocidos que de alguna forma consiguieron su contacto. No conteste más ninguna llamada, aconsejó Camila. El departamento jurídico de la empresa ya está cuidando de los aspectos legales. Pero el daño estaba hecho. Durante la mañana, Livia percibió las miradas de los colegas, los susurros que cesaban cuando ella pasaba por los pasillos. Algunos la saludaban con una cordialidad forzada, otros simplemente la ignoraban. El ambiente de trabajo que se había convertido en su refugio ahora parecía hostil y sofocante. Alrededor del mediodía, Marcus Thorne, el tío de Dominic y vicepresidente ejecutivo de la empresa, apareció en su oficina. Era un hombre de 60 años, elegante e intimidante, conocido por su frialdad en los negocios y su protección feroz de la reputación de la familia. «Señora Santos, necesito hablar con usted», dijo él cerrando la puerta tras de sí. Livia se levantó de la silla, el corazón disparándose. «Señor Thorne, siéntese, por favor». Su voz era cortés, pero helada. «Imagino que es consciente de la situación delicada en que nos encontramos. Lo estoy. Y quiero que sepa que nunca fue mi intención causar problemas para la empresa o para su familia». Marcus se sentó frente a ella, estudiando su rostro con la precisión de un cirujano. «Le creo, pero sus intenciones desafortunadamente son irrelevantes ante los hechos. La empresa está recibiendo llamadas de inversores preocupados y el consejo está cuestionando las decisiones recientes de contratación». Livia sintió el suelo abrirse bajo sus pies. «Me está despidiendo. Estoy ofreciendo una alternativa». Marcus abrió una carpeta y retiró algunos documentos. Una indemnización generosa, una carta de recomendación impecable y un acuerdo de confidencialidad sobre su relación con mi sobrino. ¿Qué relación? No hay relación alguna. Señora Santos, yo tengo 40 años de experiencia en crisis de imagen. Sé cuándo una situación puede ser sorteada y cuándo necesita ser resuelta de forma más definitiva. Livia miró los papeles, las letras menudas, pareciendo danzar ante sus ojos. ¿Y si no firmo? Entonces las cosas se volverán mucho más difíciles para todos los involucrados.
Para usted, para Dominic y especialmente para su hijo. La mención a Pedrito hizo que la sangre de Livia se helara. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que los escándalos tienen una forma de esparcirse, de afectar a personas inocentes. Pedrito va a crecer, va a ir a la escuela, va a hacer amigos. Sería una pena si esta historia lo siguiera por el resto de su vida. Era una amenaza sutil, pero inequívoca. Livia sintió una rabia sorda subiendo por su pecho, pero también un miedo paralizante por la seguridad y futuro de su hijo. «Necesito pensarlo», consiguió decir. «Claro, tiene hasta el lunes». Tras la salida de Marcus, Livia quedó sola en su oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad que ahora parecía hostil e indiferente. Estaba considerando seriamente aceptar el acuerdo cuando tocaron a la puerta. «Adelante», dijo ella, esperando ver a Camila o a algún otro colega. Para su sorpresa, quien entró fue Valentina Rossini, la modelo que ella había maquillado en el evento benéfico. Valentina parecía diferente, menos imponente, más humana. «Hola, Livia, ¿puedo sentarme?» Livia señaló la silla, curiosa sobre el motivo de la visita. «Vi el artículo de la revista», dijo Valentina sin rodeos. «Es una completa injusticia. Gracias, pero...» «No, escucha. Yo conozco a Elena Márquez desde hace años. Ella me hizo lo mismo cuando yo estaba empezando en la carrera». Valentina se inclinó hacia adelante. «Yo era de una familia humilde de Ecatepec y cuando empecé a salir con un fotógrafo famoso, ella casi destruye mi reputación con insinuaciones sobre cómo había conseguido mis primeros trabajos». Livia la miró con atención renovada. «¿Cómo superaste eso?» «Con la verdad y con aliados», Valentina sonrió. «Tal vez no lo sepas, pero muchas de nosotras que trabajamos en este medio venimos de orígenes humildes. La diferencia es que algunas consiguen esconderlo mejor que otras. ¿Por qué me estás contando esto? Porque vi el trabajo que hiciste conmigo aquel día. Porque vi cómo Dominic la mira a usted, y no es la mirada de alguien interesado solo en una aventura». Valentina hizo una pausa. «Y porque conozco a Marcus Thorne y sé que él probablemente vino aquí hoy para presionarla a que se vaya». Livia no consiguió esconder la sorpresa. Él hizo lo mismo con otras mujeres que se acercaron a Dominic a lo largo de los años. Marcus está obsesionado con proteger la imagen de la familia, especialmente después de lo que sucedió con el padre de Dominic. «¿Qué sucedió?», Valentina vaciló, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. El padre de Dominic, Eduardo Thorne, estaba enamorado de una mujer llamada Isabel. Ella era maestra, venía de una familia humilde. Ellos se conocieron cuando él estaba empezando la empresa, antes de toda la riqueza. Livia se inclinó hacia adelante, intrigada. Marcus y el resto de la familia hicieron de todo para separarlos. Dijeron que ella era interesada, que iba a perjudicar los negocios. Eduardo cedió a la presión y se casó con una mujer adecuada, la madre de Dominic. Pero él nunca olvidó a Isabel. ¿Cómo sabe eso? Porque Isabel era mi abuela. La revelación de Valentina cayó como una bomba. Ella murió cuando yo era adolescente, pero siempre me contó esa historia. Siempre dijo que el amor verdadero no debería ser sacrificado por conveniencias sociales. Livia sintió un escalofrío en la espina dorsal. ¿Dominic sabe eso? No, nadie de la familia sabe quién soy realmente. Yo uso el apellido de mi exmarido. Valentina se levantó. Pero creí que usted debería saber que esta resistencia de la familia no se trata de usted específicamente. Se trata de un patrón que ellos repiten hace décadas. ¿Por qué me está ayudando? Valentina sonrió tristemente. Porque mi abuela pasó la vida entera arrepintiéndose de no haber luchado por su amor. Y porque creo que a veces el destino nos da una segunda oportunidad de reparar los errores del pasado. Después de que Valentina salió, Livia quedó absorta en pensamientos. La historia que acababa de escuchar lanzaba una luz completamente nueva sobre la situación. No era solo sobre ella y Dominic, era sobre un ciclo de prejuicio y control que la familia Thorne perpetuaba hacía generaciones.
Por primera vez, desde la publicación del artículo, Livia sintió que tal vez había una forma de luchar, no solo por su empleo o su reputación, sino por algo mayor, por el derecho de amar y ser amada independientemente de su origen social. Tomó el teléfono y digitó un mensaje para Dominic. Necesito hablar contigo. Es sobre tu padre y sobre la verdad que tu familia no quiere que sepas. Dominic llegó al departamento de Livia en la noche del sábado con una expresión sombría que ella nunca había visto antes. Él había pasado las últimas 24 horas procesando la revelación sobre su padre e Isabel, confrontando a Marcus sobre los detalles que la familia había escondido de él por décadas. «Es verdad», dijo él, así que Livia abrió la puerta. «Todo lo que Valentina te contó. Mi padre amaba a Isabel y la familia la alejó de él». Pedrito estaba durmiendo. Entonces ellos se sentaron en la sala en una conversación susurrada. Dominic parecía un hombre que había descubierto que su vida entera había sido construida sobre mentiras. «Encontré las cartas que él le escribía», continuó Dominic, la voz cargada de dolor. «Cajas de ellas, guardadas en su oficina particular. Él nunca paró de amarla, Livia, incluso casado con mi madre, incluso construyendo un imperio, él nunca olvidó a Isabel». Livia tomó su mano. «Lo siento mucho. Debe ser terrible descubrir eso. Lo peor es que yo entiendo ahora por qué él siempre pareció distante, por qué incluso con todo el éxito, él nunca parecía realmente feliz». Dominic la miró con ojos llenos de angustia. «Y yo estoy repitiendo la misma historia, ¿verdad?» «¿Cómo?» «De Marcus me buscó hoy. Dijo que si no me alejo de usted, él va a convocar una reunión de emergencia del Consejo para cuestionar mi capacidad de liderazgo. Va a usar nuestra relación como evidencia de que estoy tomando decisiones emocionales que perjudican a la empresa». Livia sintió el estómago contraerse. «¿Y qué le dijiste?» «Que él puede hacer lo que quiera, que no voy a abandonarla como mi padre abandonó a Isabel». La declaración debería haber llenado a Livia de alegría, pero en vez de eso, ella sintió un peso aplastante de responsabilidad. «Dominic, no puedes sacrificar todo. Lo que construiste por mi causa no es por tu causa, es por nosotros, por Pedrito, por una oportunidad de tener la vida que mi padre nunca tuvo el valor de vivir». Pero antes de que Livia pudiera responder, el teléfono de ella sonó. Era Marina, su hermana, y había pánico en su voz. «Livia, necesitas venir aquí ahora. Es sobre Pedrito». La sangre de Livia se heló. «¿Qué pasó?» «Él está aquí conmigo». «No, no es eso, es... Vinieron reporteros a la escuela de Jesús hoy, preguntando sobre usted, sobre Pedrito. Ellos saben dónde estudia Livia, y no son solo reporteros. Hay gente haciendo comentarios horribles en internet sobre usted, sobre él ser hijo de padre desconocido». Livia colgó el teléfono con las manos temblando. Dominic la observaba con preocupación creciente. «¿Qué fue?» «Llegaron hasta Pedrito. Los reporteros, la gente, están persiguiendo a mi hijo». Dominic se levantó inmediatamente. «Voy a poner seguridad privada para ustedes. ¡No!». La voz de Livia salió más alta de lo que pretendía y ella miró rápidamente hacia el cuarto de Pedrito para asegurarse de que no lo había despertado. «No, Dominic, no entiendes. Eso es exactamente lo que yo temía. Livia, yo puedo protegerlas por el resto de la vida. Pedrito va a crecer siempre mirando por encima del hombro, siempre preguntándose qué es lo que la gente está diciendo sobre él, sobre su madre». Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «Él tiene 5 años, Dominic. 5 años, y ya está siendo arrastrado a un escándalo que ni siquiera entiende». Dominic intentó acercarse, pero Livia retrocedió. «Dijiste que no vas a abandonarme como tu padre abandonó a Isabel. Pero ¿y si yo te abandono? ¿Y si escojo salir antes de que esto destruya a Pedrito? No digas eso. Mírame, Dominic. Realmente mírame.
Livia abrió los brazos, mostrando el departamento modesto, su ropa sencilla, la realidad de quién era ella. Yo soy una madre soltera de la Guerrero. Trabajo desde los 15 años para sobrevivir. Nunca fui a un teatro. Nunca viajé fuera del estado. Nunca tuve un vestido que costara más que un salario mínimo. ¿Y a mí me importa eso? Debería, porque tu mundo va a destruirme, Dominic. Y peor, va a destruir a mi hijo. Ella se sentó en el sofá enterrando su rostro en sus manos. Tal vez Marcus tenga razón. Tal vez algunas distancias sean demasiado grandes para ser cruzadas. Dominic se arrodilló frente a ella. Livia, mírame. Cuando ella levantó el rostro, él vio allí un dolor que iba mucho más allá del miedo. Era la desesperación de una madre que veía a su hijo siendo arrastrado a una batalla que él no había escogido. Te amo, dijo Dominic simplemente. Te amo, Pedrito, amo la vida que podríamos tener juntos. Pero no puedo usar a Pedrito como apuesta en una relación que puede no funcionar. Él no pidió ser portada de revista, tener su infancia expuesta, cargar el peso de ser el hijo de la mujer que conquistó a Dominic Thorne. Dominic sintió como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies. ¿Entonces es esto? ¿Vas a renunciar a nosotros? Livia cerró los ojos y cuando los abrió nuevamente, había allí una resolución dolorosa. Voy a aceptar la propuesta de Marcus, el acuerdo, la indemnización, todo. Y voy a salir de la Ciudad de México con Pedrito. ¿Para dónde? Para algún lugar donde podamos empezar de nuevo, donde él pueda crecer sin cargar esta historia. Dominic se levantó, pasando las manos por su cabello con desesperación. Estás dejando que ellos ganen, exactamente como mi padre dejó. No, Dominic. Estoy protegiendo a mi hijo. Es diferente. Es la misma cosa. Es miedo disfrazado de protección. La acusación alcanzó a Livia como un puñetazo en el estómago, porque había verdad en ella que no quería admitir. Sí, estaba asustada. Miedo de no ser suficiente, miedo de que Dominic se cansara de ella, miedo de que Pedrito pagara el precio por sus errores. Tal vez sea miedo incluso, admitió la voz quebrada, pero es también amor. Y a veces amar significa saber cuándo dejar ir. Aquella noche, después de que Dominic salió, no con rabia, sino con una tristeza profunda que cortaba el corazón de Livia, ella se sentó al lado de la cama de Pedrito, observando a su hijo dormir. Él parecía tan pequeño, tan inocente, ajeno a la tempestad que se formaba alrededor de su vida. Por primera vez desde que conociera a Dominic, Livia se permitió soñar con cómo sería diferente si ella fuera otra persona. Si hubiera nacido en una familia rica, si hubiera estudiado en escuelas caras, si su historia fuera otra. Pero entonces Pedrito se movió en el sueño, murmuró, «Mami», bajito, y ella recordó que no cambiaría nada de lo que la había traído hasta él. En la mañana del domingo, Livia despertó con una certeza dolorosa. El lunes, ella firmaría el acuerdo de Marcus y comenzaría a planear su salida de la Ciudad de México. Protegería a Pedrito de la única forma que sabía, removiéndolo completamente de aquel mundo que lo rechazaba. Era la cosa más difícil que ya había hecho en su vida, pero también la que le parecía más necesaria. Incluso que significara renunciar al único hombre que ya había amado de verdad. En la mañana del lunes, Livia despertó con los ojos hinchados de tanto llorar durante la noche. Pedrito ya estaba despierto, sentado en la cama, observándola con aquella sabiduría prematura que los niños desarrollan cuando perciben que algo está mal en el mundo de los adultos. «Mami, ¿estás triste por causa del hombre buena onda?», le preguntó él, acercándose para abrazarla. La pregunta simple de Pedrito fue como un rayo de claridad, cortando la niebla de autocompasión en que Livia se había perdido. Ella miró a su hijo, sus ojos brillantes, su preocupación genuina, su capacidad infinita de amar, y algo dentro de ella se transformó. «Pedrito, ¿qué harías si alguien dijera que no puedes jugar con tus amigos porque tu familia es diferente?». Pedrito pensó seriamente antes de responder. «Yo les mostraría que ser diferente no es malo.
Y si ellos aún fueran malos, yo jugaría con amigos que me quieren del modo que yo soy. La sabiduría inocente del hijo alcanzó a Livia como un despertar. Durante toda su vida, ella había aceptado el lugar que la sociedad le imponía. Había internalizado la creencia de que ciertas oportunidades no eran para personas como ella. Pero Pedrito no tenía esos límites. Él veía el mundo como un lugar donde todos merecían felicidad y respeto. En aquel momento, Livia comprendió que huir no estaba protegiendo a Pedrito. Estaba enseñándole que cuando el mundo es injusto, la respuesta es esconderse. Estaba perpetuando el mismo ciclo de sumisión que había definido su propia vida. Mami va a trabajar ahora, mi amor, pero hoy va a ser un día especial. En vez de ir directo a la oficina de Marcus para firmar el acuerdo, Livia hizo una parada que no había planeado. Fue hasta la biblioteca municipal y pasó 2 horas buscando todo lo que consiguió encontrar sobre Elena Márquez y sus prácticas periodísticas. Lo que descubrió la alentó. Elena tenía un histórico de procesos por difamación, varios de los cuales ella había perdido. Más importante, Livia encontró entrevistas antiguas donde otras víctimas de la periodista contaban cómo habían conseguido revertir los daños causados por sus artículos sensacionalistas. Armada con estas informaciones, Livia llegó a Thorn Beauty con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. En vez de ir al encuentro de Marcus, se dirigió primero al departamento jurídico de la empresa. «Doctora Fernanda, necesito hablar con usted sobre mis derechos legales», dijo ella a la abogada jefe de la empresa. «Claro, Livia. ¿Es sobre el acuerdo que el señor Marcus propuso?» «Es sobre mucho más que eso». Livia contó todo a la abogada: la presión de Marcus, las amenazas veladas sobre Pedrito, la historia de Isabel y Eduardo Thorn. Doctora Fernanda la escuchó con atención creciente, ocasionalmente tomando notas. «Livia, usted es consciente de que tiene derechos laborales que no pueden ser violados por presión familiar, y que las amenazas que Marcus hizo pueden ser consideradas acoso moral. Lo soy ahora. Más importante aún, usted tiene una herramienta poderosa contra Elena Márquez. El artículo de ella contiene varias imprecisiones factuales e insinuaciones que pueden ser contestadas judicialmente». Por primera vez en días, Livia sintió que tenía opciones además de huir o someterse. Su próxima parada fue la oficina de Valentina. La modelo estaba preparándose para una sesión de fotos cuando Livia tocó a la puerta. «Necesito tu ayuda», dijo Livia sin preámbulos. «¿Conoces otros casos como el mío? ¿Otras personas que Elena Márquez atacó?» Valentina sonrió. «Estaba esperando que preguntaras eso». Valentina reveló que había una red informal de personas, modelos, actrices, empresarios, que habían sido víctimas de las tácticas de Elena a lo largo de los años. Muchos habían callado por miedo, pero algunos estaban dispuestos a hablar si hubiera una oportunidad de exponer los métodos antiéticos de la periodista. «Hay algo más», dijo Valentina. «Elena tiene una debilidad. Ella está obsesionada con exclusividad. Si le ofrecieras a ella una historia aún mejor, una que hiciera más éxito que la original». «¿Qué tipo de historia?» «La verdad sobre Eduardo Thorn e Isabel. La historia real de cómo Marcus y la familia destruyeron el gran amor de la vida del fundador de la empresa. Con documentos, cartas, evidencias». Valentina se inclinó hacia adelante. «Imagina el escándalo, la tragedia romántica que la familia Thorn escondió por décadas». La idea era audaz y arriesgada, pero Livia percibió que podría funcionar. Si Helena tuviera una historia más sensacional para contar, perdería el interés en la primera. Su última parada antes de la confrontación final fue la oficina de Dominic. Ella tocó la puerta y entró sin esperar respuesta. Dominic estaba de pie junto a la ventana mirando hacia la ciudad. Cuando se giró y la vio, su expresión mezcló sorpresa y un dolor mal disimulado.
Pensé que ibas a firmar el acuerdo hoy, dijo él. Voy a hacerlo. Pero no el acuerdo que Marcus quiere. Livia se acercó a él. Voy a proponer un acuerdo diferente. Uno donde me quedo, donde lucho, donde le muestro a Pedrito que a veces vale la pena enfrentar al mundo cuando estás defendiendo algo verdadero. Dominic la estudió con atención. ¿Qué cambió? Dijiste que yo estaba dejando que el miedo disfrazado de protección guiara mis decisiones. Tenías razón. Livia respiró hondo. Pero también dijiste que me amas. ¿Aún es verdad? Claro que es verdad. Entonces, necesito que confíes en mí. Lo que voy a hacer hoy puede parecer una traición al principio, pero es la única forma de acabar con este ciclo de una vez por todas. Dominic frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Voy a contarle a Elena Márquez la historia real sobre tu padre e Isabel. Voy a darle acceso a las cartas, a los documentos, a todo. Y voy a hacer esto públicamente, delante de Marcus y del consejo. El choque en el rostro de Dominic fue evidente. Livia, eso va a destruir la reputación de la familia. No, Dominic, va a liberarlos de ella. Livia tomó sus manos. Tu padre pasó la vida entera cargando el peso de una elección que fue forzado a hacer. Marcus usa el miedo del escándalo para controlarte del mismo modo que controló a tu padre. Es hora de mostrar que el amor no es una debilidad a ser escondida, sino una fuerza que vale la pena defender. Dominic quedó en silencio por un largo momento, procesando las implicaciones de lo que ella estaba proponiendo. ¿Y si sale mal? ¿Y si Marcus consigue sacarme de la empresa? Livia sonrió y por primera vez en días había verdadera esperanza en sus ojos. Entonces construiremos algo nuevo, juntos, pero al menos habremos intentado vivir nuestra verdad en vez de vivir con miedo. A las 3 de la tarde, Livia estaba en la sala de reuniones del consejo, esperando que Marcus llegara con el acuerdo. Pero ella no estaba sola. Doctora Fernanda estaba a su lado, así como Valentina. Y en la mesa, en vez de los papeles de dimisión, había una carpeta con copias de las cartas de Eduardo Thorne y una propuesta completamente diferente. La guerra estaba a punto de comenzar, pero esta vez Livia lucharía en sus propios términos. Marcus Thorne entró en la sala de reuniones con la confianza de quien estaba acostumbrado a controlar todas las situaciones. Traía consigo 3 abogados y el acuerdo que esperaba que Livia firmara sin cuestionamientos. Su expresión cambió al ver la configuración de la mesa. Livia acompañada de la abogada de la empresa, Valentina al lado de ellas y una carpeta de documentos que él no reconoció. Señora Santos, espero que esté aquí para formalizar nuestra conversación del viernes, dijo Marcus, sentándose en la cabecera de la mesa. Estoy aquí para formalizar algo, ¿sí?, respondió Livia, su voz firme. Pero no lo que usted imagina. Dominic entró en la sala en aquel momento, y Livia vio en su rostro una mezcla de apoyo y aprensión. Él se sentó al lado de Marcus, pero sus ojos permanecieron fijos en ella. Antes de que prosigamos, dijo Livia, me gustaría presentar algunas informaciones que considero relevantes para todos los presentes. Ella abrió la carpeta y retiró una fotocopia amarillenta de una carta manuscrita. Esta es una carta que Eduardo Thorne escribió a Isabel Santos en 1985. Isabel Santos era mi abuela por parte de madre. El silencio en la sala fue ensordecedor. Marcus empalideció visiblemente mientras Dominic se inclinaba hacia adelante, incrédulo. Así es, continuó Livia. Yo soy nieta de la mujer que Eduardo Thorne amó y fue forzado a abandonar por la presión familiar. La mujer cuyas cartas él guardó por décadas, cuya memoria lo asombró hasta el fin de su vida. Valentina se levantó. Y yo soy bisnieta de Isabel. Valentina Rossini es mi nombre artístico, pero mi nombre verdadero es Valentina Santos Silva. Marcus intentó recomponerse. Eso no cambia nada. No tiene relevancia para la situación actual. Tiene toda la relevancia, dijo doctora Fernanda, asumiendo el control de la conversación.
porque demuestra un patrón de comportamiento discriminatorio de la familia Thorne contra empleados de origen humilde, especialmente mujeres. Un patrón que puede ser considerado acoso moral sistémico. Livia se levantó, sintiendo una fuerza que nunca había experimentado antes. Señor Marcus, durante 40 años, usted usó el miedo del escándalo para controlar las decisiones personales de su familia. Hizo que Eduardo abriera mano del amor de su vida. Intentó hacer con que Dominic repitiera el mismo error. Usted no sabe de lo que está hablando. Sé exactamente de lo que estoy hablando. Livia retiró de la carpeta una grabación digital. Esta es una grabación de nuestra conversación del viernes, donde usted me amenazó veladamente e intentó chantajearme usando a mi hijo. Marcus se levantó abruptamente. Eso es absurdo. Yo nunca... Sería una pena si esta historia siguiera a Pedrito por el resto de su vida. Livia citó sus palabras exactas. Tengo testigos y documentación de todo. Dominic miraba para el tío con una expresión de horror creciente. Marcus, ¿usted realmente amenazó a un niño? Yo estaba protegiendo a la familia, protegiéndote a ti. Usted estaba repitiendo los mismos errores que destruyeron la felicidad de mi padre. Dominic se levantó, la voz cargada de décadas de frustración reprimida. ¿Cuántas veces, Marcus? ¿Cuántas mujeres usted alejó de mí a lo largo de los años? ¿Cuántas oportunidades de felicidad usted saboteó en nombre de la protección familiar? En aquel momento la puerta se abrió y Elena Márquez entró, acompañada de un fotógrafo. Livia había contado con la puntualidad obsesiva de la periodista. Señora Márquez, dijo Livia calmadamente, qué bueno que llegó. Tengo una historia mucho mejor para usted que aquella que publicó en la semana pasada. Elena paró confusa. ¿De qué está hablando? Estoy hablando de la verdadera historia de amor de los Thorne, de cómo Eduardo Thorne, fundador de un imperio de moda, fue forzado por la familia a abandonar el gran amor de su vida, de cómo esa mujer era mi abuela y de cómo su bisnieta, Valentina Rossini, trabaja en la empresa hace años sin que nadie supiera de su verdadera identidad. Los ojos de Elena brillaron con la percepción de que había tropezado con una historia mucho mayor de lo que imaginara. Livia continuó, pero la historia no para ahí. Cuenta también cómo Marcus Thorne, movido por los mismos prejuicios de clase que destruyeron la felicidad de su hermano, intentó repetir el patrón conmigo. Cómo él me amenazó e intentó chantajearme para alejarme de Dominic. ¿Usted tiene pruebas de eso?, preguntó Elena ya grabando. Tengo. Livia miró directamente para Marcus. Y tengo más. Tengo una red de personas que fueron víctimas de prácticas similares a lo largo de los años. Personas dispuestas a hablar sobre cómo la familia Thorne usa intimidación para controlar relaciones personales de sus miembros. Marcus estaba visiblemente desesperado. No puedes hacer esto. Esto va a destruir la empresa, a destruir la familia. No, dijo Dominic, acercándose a Livia. Esto va a liberar a nuestra familia de la prisión de prejuicios que construiste a nuestro alrededor. Él tomó la mano de Livia y miró directamente a las cámaras de Elena. Mi nombre es Dominic Thorne y estoy enamorado de Livia Santos. Ella es una mujer extraordinaria, una madre dedicada, una profesional talentosa. Y si mi familia no consigue aceptar esto, entonces es la familia que necesita cambiar, no mi corazón. Livia sintió los ojos llenarse de lágrimas. Dominic, no he terminado. Él se giró hacia ella, ignorando completamente las cámaras y los abogados. Livia Santos, tú me enseñaste que coraje no es la ausencia de miedo, sino la disposición de hacer lo que es correcto incluso cuando se tiene miedo. Tú me mostraste que el amor verdadero vale cualquier lucha. Él se arrodilló allí mismo, delante de todos, y retiró de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Cásate conmigo, no porque es conveniente o apropiado, sino porque eres la persona con quien quiero construir una familia basada en el amor y en la verdad, no en el miedo y en el prejuicio. El silencio en la sala fue total. Livia miró a Dominic,
después para el anillo simple pero lindo en la caja, después para todas las personas alrededor que representaban un mundo que por tanto tiempo la había rechazado. Sí, ella susurró, después repitió más alto, sí. Cuando Dominic deslizó el anillo en su dedo y la besó, los flashes de las cámaras dispararon, pero por primera vez Livia no se importó. Estaba escribiendo su propia historia, en sus propios términos. 6 meses después, Livia y Dominic se casaron en una ceremonia simple en la playa, con Pedrito como paje y Valentina como madrina. Marcus había renunciado a sus cargos en la empresa tras el escándalo de las grabaciones. Pero irónicamente, la revelación de la historia de Eduardo e Isabel había humanizado la marca Thorn, conectándola con valores de amor verdadero y autenticidad. Elena Márquez ganó un premio de periodismo por la serie de reportajes sobre prejuicio de clase en el mundo corporativo mexicano. Y Livia se convirtió no solo en esposa de Dominic, sino en directora creativa de Thorn Beauty, desarrollando una línea de cosméticos orientada a mujeres reales, de todas las clases sociales. Pedrito creció en un hogar lleno de amor, con un padrastro que lo adoptó oficialmente y le enseñó que la verdadera nobleza no viene del apellido, sino del carácter. Y así, la madre soltera de la Guerrero, que osó soñar con una vida mejor, descubrió que a veces los cuentos de hadas existen, no porque los príncipes salvan a las princesas, sino porque dos personas valientes deciden salvarse una a la otra, construyendo juntas un reino basado en el amor verdadero. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Livia y Dominic haya tocado sus corazones tanto como tocó el nuestro. Esta historia de coraje, amor y superación nos recuerda que todos merecemos luchar por la felicidad, independientemente de nuestro origen. Para continuar este viaje emocional, preparamos una selección especial de historias igualmente inspiradoras sobre personas que osaron desafiar el destino. Ustedes pueden encontrarlas haciendo clic en el enlace aquí al lado. Si esta narrativa los emocionó, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta. Cada gesto de ustedes nos motiva a continuar trayendo historias que celebran la fuerza del corazón humano. Todos los días exploramos la belleza y la complejidad de la vida a través de narrativas únicas. Nos vemos en los próximos episodios y aguardamos sus comentarios sobre lo que más los tocó en la historia de Livia.